Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, está con nosotros. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Igualmente para nosotros, ¿qué porcentaje de legisladores está actualmente en cuarentena o de pronto le han manifestado que no pueden acudir porque precisamente están en riesgo? En realidad, legisladores que se haya solicitado que permanezcan en cuarentena no habría. Lo que pasa, sobre todo a nivel de Senado, Sí. que producto de que se encuentran en las circunstancias donde las autoridades recomiendan no tener contacto con personas, deciden quedarse en sus hogares. ¿No hay casos así en No la hay Cámara de casos en Diputados? donde hubo un solo caso, un diputado, en donde viajó en ómnibus con una persona que justamente después fue diagnosticada justamente de COVID-19, que ya hizo la cuarentena con normalidad, ya la cumplió y ya está Bien. activo nuevamente. Martín, ¿y cómo están funcionando las comisiones, por ejemplo? Esta semana ya va a ser con absoluta normalidad. ¿Qué es absoluta normalidad? No, se sesionan todas las comisiones, tanto las ¿Presenciales? permanentes. Sí, presenciales. Siempre lo que se dejó, Daniel, es a criterio de los miembros de la comisión. Ajá. ¿Por qué? Porque en algunos casos los miembros podían entender que el contacto debería ser a través de herramientas informáticas, en forma virtual, y en otros casos en forma presencial. Entonces, como esa valoración de si debe ser presencial o si debe ser virtual debe estar en el ámbito de la comisión, lo que se dejó es liberado justamente a los miembros que definan de qué forma funcionan las diferentes comisiones. Tomando las recomendaciones, imagino, distanciamiento social. Sí, de hecho, fíjate que en la Cámara de Representantes somos 99. Claro. Se deja una banca por medio por legislador, tapaboca con lo que es la máscara de protección facial. Eso porque muchas veces, como estamos todo el tiempo hablando en sesiones largas, se humedece el barbijo, entonces recomendó el servicio médico complementar con la máscara de protección facial, que fue muy cuestionada en su Claro, momento. porque en un momento dijeron, bueno, pero mira, los diputados usando estas máscaras cuando deberían ser de uso médico. Fue Aquí recomendación está. del servicio médico, porque aparte hay que tener presente algo, Daniel. Hay diputados que vienen a votar proyectos de ley que son muy importantes, que provienen de departamentos que no tiene COVID-19. Entonces tiene que tener una máxima seguridad, cuestión de no importar el COVID-19 a un departamento que evidentemente hoy estaría fuera de los que sí tienen casos de coronavirus. Por eso también hay que tener las máximas medidas de precaución. También en lo que refiere a los taquígrafos, estamos trabajando con teletrabajo, o sea que tienen la versión taquigráfica a través de esa modalidad, y en ese espacio ubicamos diputados también con la finalidad de optimizar al máximo el espacio que tenemos para sesionar. Y así también, donde se encuentra la prensa, tradicionalmente, lo que hicimos fue subirlo a la primera barra con la finalidad de en ese espacio también poder aprovecharlos para que diputados se instalen en ese lugar. A propósito de la prensa, saludar lo que fue esta iniciativa de tener un espacio para las conferencias de prensa que fue inaugurado creo que en estas horas, ¿no? Ayer, hoy. Hoy a las 13 horas Hoy a las dimos 13. inicio a la sala, que quedó muy buena. Sí, quedó muy bien, sí, permite además un mejor trabajo de los periodistas. Bueno, ¿cómo le va con aquello de la austeridad como objetivo? Voy a citar algunas cuestiones que ya han sucedido, por ejemplo, ¿no? Se elimina la partida de prensa. ¿Cuánta plata es esto? Porque muchas veces dicen, bueno, no, pero esto es algo simbólico. Sin embargo, en algún momento, la partida de prensa tuvo observaciones del propio Tribunal de Cuentas. Primero, estoy en contra de una frase que dice que no mueve la aguja. Todo mueve la aguja. Y entre todos tenemos que empujar para que se mueva en forma más considerable. ¿Cuánto mueve la aguja esta partida? Aproximadamente en total del Parlamento $1,5 millones al año. ¿Y qué se le observaba a eso, por ejemplo? Tenía una parte de algunos rubros del tema del BPS, pasaban algunas características por la situación laboral de algunos legisladores, en donde tomamos conocimiento de observaciones del Tribunal de Cuentas y en definitiva, como se encontró un consenso de los 7 partidos políticos de su eliminación, se procedió a través de una resolución a eliminar la partida de prensa, que son llevados a cada legislador 33.000 pesos por legislador, eran porque ya está formalmente eliminada, y esos recursos fueron destinados al Fondo Coronavirus con la finalidad de darle un destino más óptimo y más en virtud de las circunstancias sanitarias. Una aguja, Martín, usted comprenderá, porque se menciona, estaba leyendo ese dato surgido creo que durante el fin de semana, $150 millones es el presupuesto anual del funcionamiento del Poder Legislativo, más o menos.
No sé si llega a esa cifra. Bueno, es el dato que tengo, 150 anuales. Hay un tema, Daniel. El Poder Legislativo se compone por 3 unidades ejecutoras. Claro. Senado, Comisión Administrativa y la Cámara de Representantes. Sí. En lo que refiere a la Cámara de Representantes, que es lo que me compete, estamos en plena elaboración del presupuesto. ¿Pero cuál es el presupuesto, por ejemplo? Y ahora lo estamos bajando. Ajá. Porque ya bajamos no solamente la partida de prensa, sino que estamos tomando otro tipo de rubros. Por ejemplo, en inversiones bajamos a prácticamente la mitad, y eso es dinero que incluso teníamos nosotros en una cuenta bancaria. Lo que hicimos, como en la proyección no tenemos previsto hacer inversiones para el rubro que teníamos en la cuenta bancaria, la mitad también la destinamos, aparte de la partida de prensa, al fondo coronavirus. ¿Y eso cuánto es? Aproximadamente $1 millón. Ajá. Y ahora también estamos presentando... ¿Pero cuál es el presupuesto de la Cámara de Representantes? Y aproximadamente entre 45 y $50 millones. Bien, 45 y 50, ese es el universo presupuestal. Sí, por lo tanto, claro, a veces... Lo proyectado. Lo proyectado. A veces dicen, bueno, esto de las partidas es $1 millón, lo otro $500.000. En definitiva, ¿es esta la austeridad que plantea el presidente de la Cámara? Todo gasto tiene que significar una postura y una actitud de austeridad. Es lo que te decía, no pasa por si es un peso, son 100 o es $1 millón. Pasa por una actitud diligente de utilizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Cámara. Pero aparte, no es una cifra menor, $1,5 millones por año en 3 unidades ejecutoras chicas como las que componen el Poder Legislativo. Y aparte, estamos haciendo un relevamiento rubro por rubro, que abarca diferentes aspectos. Por ejemplo, lo que significa las botellas de agua que se consumen en la Cámara de Representantes, que no solamente llevan un gasto mayor que lo que podría referenciar un bidón de agua y que se distribuya a través de vasos comunes, sino que también es una medida ambiental. El tema es que ese tipo de medidas no las pudimos capitalizar porque como los turnos lo estamos trabajando con el mínimo de personal, todo lo que hace a la higiene de todos esos temas puede llegar a complicar y puede generar un factor en contra en cuanto a lo que son las políticas sanitarias. Recién vamos casi 3 meses de gestión. Por lo tanto, seguimos en el análisis de rubro y la idea no solamente es esa, sino que la idea es que ningún gasto de la Cámara de Representantes sea observado por el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo ningún? A ver, pero que llegara a una especie de observación cero. Es la idea. Observación cero. Es la idea. Mire que quede grabado esto. Mejor. ¿Sí? Y por supuesto, el archivo es parte... Cero observación del Tribunal de Cuentas, porque hasta donde sé, mencionábamos hoy lo de la partida de prensa observada parcialmente, pero había más de 30 observaciones del Tribunal sobre gastos de diputados. Lo queremos llevar a cero. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? Y yo tengo este año, y cuando yo te hago esta afirmación ya sé que tengo un año. Por lo tanto, yo no puedo a posteriori poner excusas de que solo tengo un año, porque cuando yo ya me comprometo, estoy haciendo referencia en torno al tiempo que sé que tengo. Por lo tanto, la idea, con absoluta determinación, y no estamos tan lejos, es llevar a cero lo que tiene que ver con gastos observados de la Cámara de Representantes. ¿Pero era ese número más o menos, entre 30 y 40 observaciones? Eso varía en torno a cada año. Aproximadamente sí sería esa cifra. De 35 a 0 entonces, promete usted en lo que le resta de gestión. Yo propongo trabajar en eso, 9 estoy meses, cerca. 9 meses le quedan. Me quedan 9 meses. Bueno, tenemos que hacer otra entrevista antes de finalizar el periodo. No tenga dudas, no tenga dudas. Martín, dígame, claro, lo que sucede es que allí ustedes tienen que articular, a veces con toda esta locura de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, nos olvidamos que hay 7 partidos en la Cámara de Representantes. ¿Cómo está articulando el trabajo de 7 partidos? Con el equilibrio que hay que tener en las funciones de la presidencia de la Cámara de Representantes. Yo cuando desarrollo mi tarea tengo que evitar entrar en lo subjetivo, que a veces es muy difícil, porque yo me considero una persona subjetiva y parcial porque me gusta comprometerme con las causas y con las valoraciones de cómo llevar adelante esas causas. Entonces, eso evidentemente que no es una tarea fácil, pero en realidad la responsabilidad requiere trabajar intensamente para ello. Por lo tanto, yo trato de dar garantías para que cualquier opinión, cualquier fundamento, cualquier iniciativa proveniente de cualquiera de esos 7 partidos políticos que integran la Cámara de Representantes se lleve adelante. ¿Eso aplica para cuando empiece a considerarse el proyecto de la ley de urgente consideración? Eso aplica para todo, Daniel. Yo tengo un deber institucional que tengo que llevar adelante independientemente de cuál sea el tema a tratar, porque si yo califico mi función en torno a un proyecto, estoy limitando
lo que debe ser una conducta. Y mi conducta tiene que ser republicana e institucional. Entonces me pasa a veces de escuchar legisladores que comparto lo que están diciendo y que discrepo. Pero mi actitud con respecto a la conducción o a la moderación de la presidencia de la Cámara de Representantes tiene que ser la misma, porque tengo que estar a la altura de las ¿Es circunstancias. atendible entonces, en atención a ese republicanismo y a ese perfil que pretende su gestión, es entendible esta cuestión crítica hacia la LUC de sectores del Frente Amplio? Pero además me quedo con lo que dijo en un tuit hace algunos días Daniel Chasquetti, el politólogo. Dice, casi la mitad de los artículos de la LUC modifican o suprimen unas 60 leyes sancionadas en los últimos 15 años. El rótulo de urgente consideración exige un tratamiento máximo de 80 días. Las leyes de la LUC, sigue diciendo en su tuit Chasquetti, modifica o suprime, las leyes que la LUC modifica o suprime se aprobaron en un promedio de 257 días. Esta es la principal crítica que tiene este proyecto ómnibus. Si solo es esa crítica, bueno, evidentemente... es la principal, decir, bueno, pero, ¿cómo puede ser que pero bienvenida a las discrepancias. Yo en la conducción... ¿Y hay algo de razón en esto? En la conducción de la presidencia de la Cámara, vamos al punto, pero en la conducción de la presidencia de la Cámara de Representantes yo tengo que tener esa ecuanimidad de que todas las opiniones y las iniciativas se lleven adelante en el propio organismo, es decir, en la Cámara de Representantes. Obviamente que tengo mi valoración personal de los temas. Y yo creo que estamos ante un proyecto de ley que protege derechos humanos, que genera oportunidades y que le aporta transparencia al actuar y a la gestión del gobierno. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de la herramienta como tal. La herramienta como tal y el la herramienta sentido de como tal. La herramienta como tal. Cuando uno analiza la Constitución, el artículo 168 que permite al Poder Ejecutivo esta iniciativa, pero viene del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de vicio, es decir, se conduce por los carriles formales exigidos por nuestra Constitución. La valoración es una valoración justamente del Poder Ejecutivo y esa también es un poco la gracia del proyecto de ley de urgente consideración. ¿Pero es un plan de gobierno entonces? Pero aparte esto es algo que se hizo referencia en la campaña electoral. Por lo tanto, si el presidente de la República no considerara o cambiara de opinión, estaría incumpliendo un compromiso electoral, porque la ciudadanía decidió cambiar sabiendo que dentro del cambio, desde los primeros tiempos, venían a tratarse una cantidad de temas a través de esta modalidad. Y para nosotros, primero, el procedimiento de urgente consideración que está contemplado en la Constitución, y eso no hay ningún tipo de duda. Pero aparte, la valoración del contenido también es de urgencia y de importancia. Todo el contenido, porque ¿sabe cuál es el gran problema? Que le pueden decir, pero en campaña había generalidades, no en este grado de detalle. A tal punto no ingresó en este grado de detalles que los socios de la coalición gobernante han puesto reparos en algunos aspectos. De lo que es el compromiso por el país no hay reparos. Y lo que se le presentó, sí. No hay reparos. El proyecto de ley de urgente consideración tiene 501 artículos. 115, solamente 115, refieren a la seguridad humana. Yo creo que nadie en el Uruguay puede admitir, o mejor dicho, expresar reparos, sin perjuicio que hay que respetar todas las opiniones, en cuanto a que hay que mejorar justamente para proteger derechos humanos. Por eso digo que protege derechos humanos, como la vida y la integridad de las personas. 115 de 501. Sí. Bien. En materia educativa tiene 74 artículos el proyecto de ley de urgente consideración. Tiene artículos como lo que tiene que ver con la vivienda. Facilita a las personas poder acceder a una vivienda digna. Permite tener oportunidades para aquel que está naciendo, para aquel que muchas veces no tiene destino, para aquel que de la primera infancia que no tiene ni siquiera un futuro de oportunidades, acelerando el proceso de la adopción. Permite la custodia del medio ambiente a través de la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Permite fortalecimiento de la transparencia del Estado a través, por ejemplo, del control de las sociedades anónimas, que muchas veces, o que la mayoría de veces cuando tienen que ver con fondos del Estado, tienen relación con servicios descentralizados, claro, y con entes autónomos. Pero usted no me va a decir en ningún momento, obviamente, aquellas cuestiones que de pronto le hacen ruido. Pero en todo este conjunto hay cuestiones que efectivamente hacen ruido. Pero es mucho más simple, Daniel, sí. Eso. Es mucho más simple. Pero es urgente. No, pero, esa es la pregunta. Todo es urgente. Pero yo te voy a contestar de la siguiente forma.
Los proyectos de ley se votan en forma general y después van a una consideración particular. Si hay legisladores que algún artículo del proyecto de ley de urgente consideración consideran que no revisten la valoración de urgencia o que no están de acuerdo con el contenido, porque la valoración de urgencia está en el procedimiento, pueden no votar ese artículo, pero sí acompañar, presentar modificaciones y demás de los 115 artículos que tienen que ver con la seguridad humana o de los 74 que tienen que ver con la educación. Pero acá se está jugando con una mayoría. Naturalmente, esto va a salir aprobado Daniel, por una mayoría que acá nadie juega pues, con nadie. Acá la mayoría se establece por el voto de la ciudadanía y están en su absoluto derecho a hacer valer de buena forma la mayoría para que algunas iniciativas tengan lugar y otras no. ¿Usted estima partidos de la coalición que no votan? Con ese criterio también sería inviable tratar proyectos de ley de presupuesto de más de 800 artículos como se han tratado. No, claro. En plazos prácticamente similares. Así que usted imagina socios de la coalición gobernante que eventualmente puedan no votar algunos de estos contenidos. Y no pasa absolutamente nada, porque más de la transparencia que se dio en este proceso es imposible. Fíjate, Daniel, antes de que asuma el presidente de la República por el mes de enero, se dio a conocer el proyecto no a los legisladores, a la ciudadanía, a la opinión pública. A posteriori, 15 días antes de presentar formalmente el proyecto, se le dio a conocer a todos los legisladores. O sea, todo el mundo tomó conocimiento del contenido del proyecto de ley de urgente consideración. Ahora, hay una mayoría que nadie juega ni deja de jugar. Es una mayoría que establecida por la propia ciudadanía. Usted que es una persona que además va de frente y si tiene que decir me equivoqué, me equivoqué. El otro día, Gandini, el senador Gandini, exhibe como si fuera un triunfo casi deportivo esto de la nueva mayoría. ¿Comparte esa mirada? Porque lo estableció en esos términos, ¿no? Como diciendo, bueno, acá somos nosotros la mayoría ahora y esto lo vamos a sacar por mayoría. Que también algún politólogo dice, pero ¿cuál es el régimen ahora? ¿El mayoritarismo? No, Daniel, no confundamos no confundamos un parlamento conformado por la opinión de la gente y por el voto de la ciudadanía con mayoritarismo o el término que cualquiera pero se lo le escuchó, ocurra utilizar. Lo escuchó y hay fundamento para no eso. escuché las declaraciones de Jorge y yo no puedo hacer una valoración sin contextualizar y conocer con profundidad en el marco de qué se dieron esas expresiones. Lo que está claro es que hay un intento de demonizar el proyecto de urgente consideración. Yo creo que es un intento, es una tentativa, porque no se consuma, porque no es creíble, porque en campaña electoral se rechazaba el proyecto por argumentos que no tenían que ver con el carácter de la constitucionalidad. Hoy aparece el carácter de la constitucionalidad. Se llegó a decir por parte de una senadora, ex vicepresidente de la República, de que no había exposición de motivos en el proyecto de urgente consideración. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto marca una actitud. Y acá hay una actitud de confrontar una iniciativa que es una iniciativa que para nadie es nueva. Yo creo que lo que pasa, y lo digo con mucho respeto, es que muchos no están acostumbrados a que un presidente llegue al gobierno para cumplir con los compromisos electorales. Y no es el caso de Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou es todo lo contrario. Es un presidente que cumple con los compromisos electorales. Si hacemos un contraste de gobierno a gobierno, pasamos de un gobierno que, por ejemplo, prometió en campaña electoral en 2014 bajar las rapiñas y un montón de promesas más, y terminó pasando y sucediendo lo contrario, a un presidente de la República que se traza un cronograma y a pesar de una situación muy complicada a nivel desde el punto de vista sanitario, pero que quiere cumplir con lo que se le presentó a la ciudadanía. Y la ciudadanía, entre otras cosas, votó este proyecto porque quiere un cambio. Lo que presentó entonces a la ciudadanía el Partido Nacional. Este es un proyecto de ley de urgente consideración del Partido Nacional que en algún caso fue... Daniel, pero sabes que no es así. Pero no, me lo está diciendo usted, no es así, Martín, porque en un proceso electoral... Porque claramente, si no nos explica, mire, le digo lo de Ope Pasquet. Pero vos me estás haciendo una afirmación que me tenés... Lo que sucede es que si fuera un compromiso de la coalición gobernante, Ope Pasquet dice, hay que tomarse mayor tiempo para modificaciones al Código Civil y consultar con expertos. Estás atropellando una opinión que te da. No, yo lo que estoy porque me diciendo haces una afirmación. Sí, pero yo estoy... pero para mí es muy difícil que si tú haces una afirmación... Comprenda lo que yo le estoy diciendo. Eso no es del Partido Nacional. Tú haces una afirmación que yo no comparto. Tengo el derecho a no compartir tu afirmación. El Partido Nacional en octubre se presentó como Partido Nacional, ¿o me equivoco? En octubre, cuando se presenta como Partido Nacional,
lleva adelante sus propuestas, ¿o no? Claro. Como cada partido político. De octubre a noviembre se firma un compromiso por el país que ya hablaba y ya contenía el proyecto de ley de urgente consideración. Por lo tanto, no es nuevo y ahí todos los partidos, los 5 partidos políticos que conforman la coalición estaban de acuerdo con impulsar este mecanismo desde el inicio del periodo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero pará, si estamos Sí, de acuerdo hasta ahí, sí, quiero terminar el sí. razonamiento. Entonces, estamos de acuerdo en el procedimiento. ¿Qué ve la oportunidad del Partido Nacional? Como la puede ver cualquier socio de la coalición. Que ya que vamos a discutir temas de raíz para cambios profundos e importantes que el país necesita, aprovechemos la instancia a discutir temas y darle una impronta como la que hablamos toda la campaña electoral. El Partido Colorado hará lo mismo, el Partido Independiente hará lo mismo, el Partido de la Gente hará lo mismo y Cabildo Abierto hará lo mismo. ¿Cuál es el drama de eso? Absolutamente nada. Al revés, el fortalecimiento de la herramienta democrática. Por lo tanto, y justamente eso va en contra de la premisa de que se están apabullando a través de las mayorías. Porque tú mismo estás reconociendo que dentro de la coalición pueden haber matices sobre ciertos artículos y bienvenido sea. Porque esta parte es una coalición que intercambia, que escucha el punto de vista de otro y que no está en una actitud necia al momento de tomar una mayor apertura para perfeccionar la calidad legislativa que queremos formar. Bueno, como conocen todos, Martín Lima es un extraordinario parlamentario, pero y además con fundamento. Pero, no, esto es totalmente respetuoso. Lo que digo, Martín, una vez más, es ¿por qué razón, si esto pretende ser un acuerdo entre partidos, hay discrepancias en algún caso importantes? Fíjese que, por ejemplo, Ope Pasquet, que es una persona además a quien respeto y aprecio. Claro, pero dice, bueno, cuidado con esto, me parece que lo transmitió más o menos en esos términos. ¿Cómo es esto de modificaciones tan profundas al Código Civil? Esto hay que ¿Cuántos plantearlo. artículos son? Esto hay que, bueno, pero Son claramente 2 no es artículos. entonces, pero claramente no es Yo te sigo tu aquel línea. ensamble de la coalición Yo gobernante. te sigo tu línea. Capaz Sí. que con Ope Pasquet estamos de acuerdo en 499 artículos. Perfecto, entonces hay que desglosar alguno. No sé si desglosar. Algunos tendrán aprobación y otros Es no. Por eso, Martín, vuelvo al Bien, origen, pero- es todo urgente. Todo lo que Pero plantean es no urgente. confundamos. Primero, no confundamos las cosas. Lo urgente es el procedimiento y justamente hacemos referencia al 168 de la Constitución. Ahora, dentro del contenido, ¿qué tratar dentro de este proyecto? Van a haber valoraciones subjetivas. Obviamente que seríamos ingenuos si pensáramos que en un proyecto de 501 artículos, 5 partidos políticos van a estar el 100% de acuerdo en los 501 artículos. Pero ¿sabes qué, Daniel? Pero ¿sabes qué? Esos pesos y contrapesos son sanos para el país. Eso de tener que ir al Parlamento con llave en mano a decir esta es la iniciativa y se termina acá, eso, por suerte ahora se está dando ese intercambio que yo creo que enriquece la iniciativa legislativa. Tengo acá un recorte de este fin de semana de La Diaria. Dice, cambios en régimen penal para minoría de infractores. No vamos a entrar puntualmente en el detalle porque tendríamos que estar analizando uno a uno 502 o 501 artículos, ¿no? 501. 501. Pero dice la vicepresidenta Beatriz Argimón que hay rechazo a algunos artículos sobre minoridad infractora. Lo dice una integrante del Partido Nacional. A eso me refiero. ¿Quién articuló? ¿Cómo se llevó adelante? ¿Cuál es el criterio que se empleó? ¿Y por qué estas divergencias? Mire lo que tiene que ver, esto es con la minoridad infractora. Le decía lo de Ope Pasquet con el Código Civil. Estaba leyendo, por ejemplo, Leonardo Costa, lo conoce, ex prosecretario de la Presidencia de Jorge Valle. Considera que es un grave retroceso lo que plantea la LUC en materia de lavado de activos. ¿Sabe quién compartió esta opinión de Neco Costa? El ex director antilavado Daniel Espinosa. En el mismo sentido, retrocedemos 10 casilleros en el combate al lavado. Y hay que recepcionar las opiniones, todas calificadas, y tomarlas en cuenta al momento que se esté tratando el proyecto de urgente consideración. Eso no quita lo bueno de la herramienta, eso no quita que estamos cumpliendo con lo que fue un compromiso electoral. Y la verdad, Daniel, que si de los 501 artículos, los matices, la diferencia o los puntos de intercambio para perfeccionar el proyecto son esos, yo salgo encantado de este proceso. Si esas son las diferencias, me parece un proceso sumamente exitoso. Esas son las diferencias de los socios de la coalición. Las diferencias en el otro costado, Daniel, son muchas más. No podemos confundir tampoco
opiniones o valoraciones personales, muy respetables todas, con lo que puede ser una postura a nivel partidaria cuando se estén tratando los diferentes artículos que componen el proyecto. Yo puedo escuchar con muchísimo gusto opiniones que son calificadas y que hay que respetar y demás, pero seguramente si nosotros abrimos a lo que son las consideraciones artículo por artículo, en una cantidad de instancias puede darse valoraciones en donde haya opiniones que puedan perfeccionar como está presentado el artículo. Pero eso, en lo que hace a la herramienta, no solamente la debilita, sino que la fortalece. Porque son instancias justamente que permiten perfeccionar lo que es una herramienta que estamos convencidos. Fíjate lo que pasa en los proyectos de ley de presupuesto. Si nosotros partimos de la base que porque hay artículos que tienen matices, desacreditamos la herramienta, entonces tenemos que cambiar todo lo que es el sistema de asignación presupuestal en nuestro país. En un par de minutos, el minutos, gobierno de Mujica, 864 artículos en un proyecto de ley de presupuesto. Evidentemente que una cantidad de artículos terminan mutando, se terminan modificando, pero eso es un proceso natural democrático. Mirá, se está acercando Fito Garcés, que fue el que dijo que con este tipo de iniciativas se avasalla también al Poder Legislativo. Porque dice, y esto es algo que viene como un paquete del Poder Ejecutivo y no está bueno. Lo dijo Garcés, que es un politólogo que conocés que... Pero yo te contesto sobre eso. Sí, pero claro. Cualquier ciudadano que considere que el mecanismo de urgente consideración hay que eliminarlo de la Constitución, tiene que realizar las iniciativas correspondientes para llevar adelante eso. Porque como está planteado, ¿cuál es el límite de artículos aceptables? ¿Cuál es? No, en una ley de urgente consideración. Está. Entonces, ¿cuál es la objeción? Porque yo puedo... ¿Sabés cuál es la objeción? No, lo que decía Chasquetti acá. No, porque si no queda perdido y también estás confundiendo. Estás ansioso. Vos estás confundiendo. Vos me estás acusando de pretender confundir, pero no me respondiste. No te estoy acusando. Ah, bueno. No te estoy acusando. Yo no hago eso. Lo de Chasquetti. No, yo lo que te estoy diciendo, yo tengo mi posición. Martín, lo de Chasquetti, mirá lo que dice Chasquetti. Suprime 60 leyes sancionadas durante los últimos 15 años. Y pueden ser más. Pero además dice, el rótulo de urgente consideración exige un tratamiento máximo de 80 días. Las leyes que la LUC modifica o suprime implican un promedio de 250 Daniel, y pico de días. Los dos argumentos con mucho respeto a Chasquetti. Primero, vos decís que Chasquetti dice que se modifican 60 leyes. Claro. Podrían ser más. Y mientras el mecanismo sea válido, pueden ser más perfectamente sin que pase nada. Eso primero. Lo segundo que me decís pero no es una raza. Sí, el tiempo de tratamiento de cada proyecto. Pero aparte, bueno, no nos olvidemos, el tiempo es el mismo. Entonces el presupuesto nacional está mal discutido. Porque fíjate que cuando estamos asignando recursos, tenemos 10 días más nomás. 15 días más tenemos nomás. Y estamos asignando recursos. En el caso del proyecto de ley de presupuesto, por 5 años estamos destinando recursos que obviamente pueden ir siendo modificados, rendición de cuentas tras rendición de cuentas. Pero si el criterio es el tiempo para la cantidad de artículos, me pregunto, ¿qué dirá Chasquetti, desde el respeto que siempre hablo, cuando Mujica, o qué dijo cuando Mujica presentó un proyecto de ley de presupuesto de más de 800 artículos? Porque si el tamaño es lo que impide que la herramienta sea eficaz, evidentemente que hay valoraciones en los proyectos de ley de presupuesto que entonces correría la misma suerte o el mismo razonamiento. Y el cuestionamiento que hace el Frente Amplio, por ejemplo, respecto a que no hay margen para recibir a aquellas organizaciones que se sienten o eventualmente pueden sentirse afectadas o perjudicadas. ¿Y dónde está eso que no hay margen? Bueno, o sea, en este tiempo de emergencia sanitaria se margen entiende hay. Que no hay mucha capacidad de acudir Daniel, a la consulta. Por entendido, nosotros no podemos llevar adelante esto. Acá ya empezó el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de urgente consideración y se están dando todas las garantías. Y legisladores del Frente Amplio participan. No están desmovilizados. Y seguramente legisladores del Frente Amplio y con mucho criterio, o respetando lo que pueden ser su posición, van a solicitar que comparezcan ciertas delegaciones. Lo harán ahora y lo harán en el proyecto de ley de presupuesto. Y eso no hay ningún tipo de inconveniente, se toman la medida. No califica aquello de la desmovilización. Lo que no vamos a hacer, Daniel, es ponerle un candado al Parlamento. Nosotros tenemos que trabajar y nosotros tenemos que considerar toda iniciativa, como puede ser esta del Poder Ejecutivo, o como puede ser una iniciativa de cualquier legislador del Frente Amplio, que hay que garantizar el curso natural que tiene el ingreso de un proyecto de ley al Parlamento. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, una pena porque podríamos seguir hablando de esto mucho más. ¿Resistís el archivo? Porque directamente te reconocen por aquella acción
investigando ACE. Y allí mencionabas una y otra vez machaconamente, los cargos de dirección de hospitales deben ser concursables y deben ser concursados. Y deben estar los mejores, los que ganan los concursos. ¿En qué está eso? Eso en el año 2017 lo dije, presenté un proyecto de ley. Sigo pensando lo mismo. ¿Y? Y le doy crédito a quien está a cargo de ACE, que considero que es un gran profesional, que está haciendo un gran trabajo en el contexto de... No se cuantifica el crédito. ¿Cómo que no? Se cuantifica el crédito. Los créditos se cuantifican. Otro crédito se cuantifica. ¿Cuánto plazo empezó con le su das impronta a las ACE autoridades para que nombre directores ganadores de concurso? No, yo no soy quien para dar un plazo, sería un atrevido. Yo lo que te digo son dos cosas. Diciendo, ¿le das crédito? Yo te estoy contestando, me gustaría contestarte la pregunta en forma completa. Y así lo quiero hacer. Yo siempre sostuve que era mucho mejor para los centros de salud que los directores lleguen por concurso. Lo dije siendo oposición. ¿Qué digo yo siendo oficialismo? Lo mismo. Creo que quien está a cargo de ACE, quienes están, porque hay un gran equipo, le están dando una impronta personal que hay que darle crédito. ¿Hasta qué? Hasta que las circunstancias demuestren o que confirmen lo que es el actuar y lo que ha sido la proyección de las diferentes acciones, o hasta que no. Pero te voy a decir otra cosa que no te quiero dejar en el tapete. Hace unos jueves atrás, en el semanario Búsqueda, salió algo que tenía que ver con denuncias o con una situación en ACE. Fue un jueves. El día viernes, o sea, el otro día, estaba prevista una sesión virtual con las autoridades de ACE. Lo hablamos acá. El propio Cipriani reconoció que el tema fue incluido. El que pidió incluir lo que fue una situación de denuncia pública fui yo. Volvemos a lo mismo. Como oficialismo, que hacía, fiscalizaba. Como oposición, hago lo mismo. Y como oficialismo, por ejemplo, y nos están corriendo ya porque se nos va el tiempo, ¿cómo valorás el hecho de que no se haya nombrado? Creo que además se ha admitido como cierto error no haber nombrado cargos de confianza para enfrentar esta circunstancia. Me estoy refiriendo a las renuncias que hubo a nivel de ACE. ¿No deberían haber tenido mayor prontitud? La renuncia es un acto personal. Yo no soy quien para opinar. Fue colectiva. Yo te puedo decir, dos cosas que vengo diciendo mucho porque soy un convencido. Para mí Uruguay es el mejor país del mundo. ¿Tá? Y todo lo que signifique asumir responsabilidad en el mejor país del mundo, en las circunstancias que estamos, hay que ir para adelante. Por lo tanto, yo no te puedo hablar por la decisión de algún persona que tenga un cargo de responsabilidad que decida hacerlo. Yo creo que en este momento cuanto más hay que ir para adelante por este país tan lindo que tenemos. Bueno, muchas gracias Martín por estos minutos. Además, ¿cómo nos olvidamos de situaciones? ¿Estamos en campaña electoral? No, definitivamente, para las departamentales. Hay un parate, serán el 27 de septiembre, ¿no? Y los motores están apagados en la política. Hay que encenderlos. Sí, hay que encenderlos. ¿Cómo se enciende? Hay que encenderlos. Yo creo que cuando hablamos de transparencia, no solo hablamos de transparencia de recursos, transparencia de programas, transparencia de agendas, transparencia en lo que son los pensamientos que pueda tener cada candidato. Yo estoy convencido que en Montevideo tiene que haber un ciclo de intercambios entre los candidatos. Daniel Martínez se tendría que animar a intercambiar públicamente en diferentes jornadas con Laura Raffo. Pero a ver, te van a decir, obviamente estamos en emergencia sanitaria, el foco tiene que estar en la atención intercambios sanitaria. Virtuales, intercambios en programas de televisión. Vos fíjate lo que pasa, Daniel, que en las departamentales, cuando se hacía un acto, la ciudadanía que decide ir a un acto toma contacto con el candidato. Toma contacto ya sea en forma presencial o porque se replica en los medios de comunicación. Hoy por hoy estamos comenzando, si se quiere, una campaña departamental que en Montevideo, con la cantidad de gente que pertenece al departamento, no pueden hacer contrastes entre los candidatos. Por eso es bien importante, a mi juicio, y esto se lo comenté a la propia Laura Raffo, que se animen a realizar intercambios virtuales, intercambios mediáticos, con la finalidad de que los montevideanos de primera mano puedan conocer la oferta y en el contraste tomar una decisión. Muchas gracias. Por favor, Daniel. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lemas, y ahora Viviana Ruggiero, y el debate económico en este caso, en este especial de Telenoche y todas las voces. Así es, Daniel, muchas gracias por acá. Ya estamos prontos para comenzar a analizar una de las dimensiones de este COVID-19 en la que realmente hubo mayor impacto. Estamos hablando de la economía y también del empleo. Y para eso recibimos al economista Ignacio Mullón. ¿Cómo le va?
tal? Un gusto estar aquí. Bienvenido. Y al economista Santiago Soto. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, les propongo analizar primero algunos datos que tenemos sobre la mesa como para arrancar, ¿no? Desempleo pre-COVID 10% y entre marzo y abril hubo unas 170.000 solicitudes al seguro de desempleo. Las exportaciones de bienes en abril tuvieron una baja del 22.7% respecto a 2019, déficit fiscal 5% del PBI. Y hoy tuvimos una buena noticia de una de las calificadoras que mantuvo a Uruguay en un escalón por encima del grado inversor y aseguró una perspectiva de estabilidad. ¿Comparten ustedes la visión de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que expresó este fin de semana en una entrevista con El País, de que la actividad tiene forma de B corta, con una caída rápida, pero también con una recuperación rápida? Ignacio. No sé, la verdad que es muy difícil el momento de hoy saber, por lo menos para mí, cómo va a ser la recuperación. O sea, yo no tengo elementos como para poder saber si va a ser con esa forma la recuperación, dadas las condiciones iniciales. Porque acá lo que hay que tener claro es que el Uruguay pre-COVID no venía creciendo. O sea, había un estancamiento importante de la producción, fundamentalmente porque no había inversión. O sea, la inversión hace 4 años que cae en el país, la inversión extranjera es negativa hace 4 años, el empleo cae. Entonces, dadas las condiciones de partida, son fundamentales para saber cómo son las condiciones de salida o de recuperación. Entonces, es difícil imaginarse un rebote muy fuerte cuando ya la condición de partida era muy mala, ¿no? Entonces, pero la caída abrupta que tuvimos en estos 2 meses también puede tener una recuperación abrupta, ¿o crees que con ese panorama inicial eso también es difícil? Creo que con ese panorama inicial es difícil porque lo que está frenado es la inversión, y mientras el retorno a la inversión no vuelva al país, y eso va a ser complejo, porque para que haya retorno a la inversión el país necesita una serie de reformas fundamentales para que vuelvan, y esas son reformas algunas de ellas están plasmadas en la ley de urgente consideración, pero son mucho más profundas en algunos aspectos. Se me hace difícil que haya una expansión. Puede haber sí una recuperación, no sé esa velocidad. Lo que sí realmente me preocupa, y ahí coincido con la ministra que lo dijo en la entrevista, es el empleo. O sea, lo que yo creo, cuando uno analiza el empleo, más allá del punto inicial del 10,5%, que es el último dato disponible, cuando uno analiza la solicitud de desempleo, los sectores, los tipos de posiciones que se están, obviamente, demandando ahora, ¿no? En este momento, cuando uno analiza que todas las empresas están evaluando qué se hace, qué no se hace, si esto es importante, si esto no es importante, cuando uno analiza que la automatización de procesos se ha acelerado enormemente en estos días, se da cuenta que hay muchas de esas posiciones que va a ser difícil que se puedan reponer por un tema que no es necesario, y ahí es donde los programas públicos de apoyo y capacitación van a tener que jugar un rol clave. O sea, yo veo un desempleo tecnológico estructural por delante en el país y veo ahí realmente un drama en el mercado de trabajo. Vamos a ir a ese punto, Santiago. Sí, a ver, yo creo que primero sobre la herencia, digamos, que es una discusión creo que no hay que eludir, sino que hay que dar directo y frontalmente respecto a, bueno, cómo venía el país previo a la llegada del COVID. Era un país que venía de un proceso de crecimiento de 17 años, puede ser, en algunas variables se había estancado efectivamente, el empleo había empezado a ser un problema, pero un país que tenía, primero, una espalda financiera para enfrentar la crisis, y creo que lo confirman todas las calificadoras que hoy terminaron el ciclo, digamos, de que todas revisaron por qué las calificadoras creen que le pueden prestar dinero a Uruguay. Lo creían en febrero y lo creen ahora entrando en mayo y pasado abril. Y bueno, porque Uruguay construyó durante estos años un conjunto de amortiguadores que lo señala el último informe de Standard & Poor's que se acaba de publicar, que tiene, bueno, una matriz de protección, una matriz de bienestar potente, sólida, y me gustaría que todo el esfuerzo que está destinando la ministra y me parece también el equipo económico a señalar la herencia también se concentre en algunas de las medidas que hay que tomar, y que en ese sentido las empresas son muy poco optimistas respecto a la respuesta que está dando el gobierno. ¿Qué medidas hace referencia? Y bueno, por ejemplo, hay una medida anunciada de extensión, por ejemplo, de las garantías para las pequeñas y medianas empresas, de la cual demoró más de un mes en habilitarse, y de los 2.500 millones de dólares que se anunciaron, muy poco ha llegado a los bolsillos de las empresas para justamente estas pequeñas empresas como pulmón poder seguir adelante. Hay un conjunto de ciudadanos que el Instituto de Economía publicaba un informe muy interesante. En abril la pobreza habría aumentado en 100.000 personas. Veníamos cerca de 300, 100.000 personas pasaron aproximadamente a la pobreza,
Y sobre esas, el gobierno actuó sobre 20.000 personas, más o menos, que es la diferencia que habría si no se hubieran tomado las medidas. Entonces yo creo que en el paquete social y en el paquete económico para pymes especialmente, donde el 60% de las pymes, según la encuesta de la propia Cámara, creen que las medidas han sido o insuficientes o equivocadas, creo que ahí sin duda está el centro, que insisto, que la B esa, para volver a la pregunta inicial, que es la que todos deseamos, yo creo que va a ser probablemente una B larga, de estirada, digamos, una B corta pero larga, de estirada, la que efectivamente nos va a marcar la salida por lo que es la experiencia en algunos de los países, pero realmente capaz que mañana hay un descubrimiento científico y toda esta discusión pasa rápidamente al olvido. Eso obviamente, predecir el futuro en estas condiciones es muy difícil. Ponen sobre la mesa, lo de, bueno, por allí los empleos, que había muchos que claramente no estaban en la formalidad y que es gente que en muy pocos días sintió ese cimbronazo. Y también la OIT decía la semana pasada, el viernes pasado, que están en riesgo en el mundo, ¿no? 1.600 millones de puestos de trabajo. Y ahí está esto que vos decías, Ignacio, ¿no? Lo de la automatización. Y también, ¿cuántas de estas 170.000 solicitudes del seguro de desempleo no van a volver de allí? Nosotros hicimos algunos números y, siendo optimistas, hay por lo menos un tercio de esos puestos de trabajo que va a ser muy difíciles que vuelvan a ser recontratados por empresas, porque muchas de esas empresas, o sea, no van a necesitarse. Pero la situación es bastante más amplia, porque nosotros recientemente en el IEM hicimos un estudio a nivel sectorial de la cantidad de personas ocupadas en cada sector y cómo son golpeados estos sectores en materia de las condiciones físicas de trabajo, porque es muy distinta el impacto que está teniendo una empresa que tiene un ámbito de trabajo abierto, sí, en donde no hay aglomeración de personas y donde la demanda de su producción no se está viendo afectada por el coronavirus. Entonces clasificamos sectores muy golpeados, menos golpeados, más o menos golpeados. Nadie se salva, ¿no? Pero obviamente hay de golpe furibundo hasta un golpe suave. Sí, el comercio, claramente, y dentro del comercio hay rubros que son... Sí, o sea, obviamente hotelería, restaurantes son los que son, sí, más golpeados. Después, por ejemplo, el sector agropecuario se salva un poco y hay algunas industrias alimenticias que también. Ahora, lo preocupante es que cuando uno ordena en sectores que tienen un impacto fuerte o muy fuerte, sí, está el 80% de los empleados del país, el 80%. Claro. Y de ese 80%, cuando uno analiza las características de esas personas, hay por lo menos un 25% que realizan tareas fácilmente automatizables. O sea, por su concepción, muy fáciles de automatizar con tecnología, porque tienen muy poco de capacidad creativa, muy poco de empatía, de aquello que se necesita para agregar valor en un trabajo más allá de un proceso que se puede automatizar. Por lo tanto, estamos hablando de 325.000 personas, ese 25%, que trabajan en sectores muy golpeados y en los cuales hay que invertir mucho para poder volver a trabajar, porque cambiar las condiciones de trabajo salen muy caras para poner el distanciamiento necesario, la ventilación necesaria, las medidas necesarias. Claro. Por lo tanto, hay una crisis profunda en el empleo que a mí me preocupa realmente mucho. ¿Compartís sí, este punto? Comparto plenamente la preocupación y le agrego una cuestión adicional de esto del nuevo normal, que es algo que se está hablando, el new normal, cómo va a volver a ser. Tenemos la experiencia China, los primeros gráficos, sé que Ignacio, porque lo vi que en Twitter compartíamos algunas de esas cosas. Ahora que tenemos la experiencia, por ejemplo, de China, hay hábitos que van a cambiar y que van a demorar muchos meses en volver. ¿Cuánto va a volver al 100% de ocupación la actividad hotelera? Por más de que estén los protocolos, la gente que efectivamente se movilice en el mundo y que efectivamente esté dispuesto a demandar esos servicios, aunque tenga el dinero incluso en el bolsillo y aunque la actividad económica vuelva. La gastronomía, que está muy golpeada, que dicho sea de paso, creo que tomamos una medida muy a contrapelo del mundo, que acaba de subir el IVA, que subió específicamente el IVA para el rubro gastronómico, que está muy golpeado en este momento. Me imagino que la deben estar pasando muy mal y que deben haber sentido esta noticia como algo muy malo. ¿Se acuerdan que tenían una devolución con tarjeta de débito? Sí, los 2 puntos de eran más en este. No, en este caso, de débito y de crédito. Para el caso del sector, exacto, de restaurantes, era una evolución mayor y el recorte fue más de 2 puntos. Pero digamos, hay un conjunto, digamos, de preocupaciones muy importantes que tienen que ver no solamente con que vuelva la actividad, que volvamos efectivamente, que se relajen las medidas de distanciamiento, sino también las nuevas prácticas, los miedos y digamos, las nuevas costumbres que va a llevar adelante. Y esto estamos hablando que, por ejemplo, en el caso chino, a los 3, 4 meses, digamos,
de avanzado, 2-3 meses de avanzado, digamos, estos impactos, estamos hablando de niveles de 40, 50, 60% de vuelta, digamos, a niveles de ocupación de ese nivel en este tipo de rubros. Claro. Así que doblemente preocupado por ese tema. Hay un tema que también está sobre la mesa y es que los países ensayan diversos planes de transferencias directas o no para compensar la reducción, ¿no?, de los ingresos de los ciudadanos. Y acá está sobre la mesa, ¿no?, esto de la renta básica. ¿Cómo lo han analizado? Es un tema que hace tiempo que yo lo vengo analizando, porque es un tema que creo que... ¿Previo COVID? Bastante previo al COVID, o sea, del año 2016, 2017, he hecho números al respecto, porque creo que intelectualmente es un tema muy relevante y muy interesante en el mundo, ¿no? Es un tema de discusión profunda. Sí. En su momento, Y que todos los países han dado, ¿no?, en algún que viene de momento. la mano de esto del futuro del trabajo, que ya es el presente, con toda la tecnología. O sea, es un tema que se está discutiendo en todas las esferas globales y en todos los foros internacionales. Yo hice unos números en su momento. La realidad, o sea, cuando uno hace los números, no alcanza la plata, ¿no? Cuando uno baja de la filosofía que uno puede compartir, o sea, yo estoy a favor de que haya una renta universal, obviamente. Filosóficamente, pero cuando uno lo baja a la realidad, no dan los números, no alcanza, o sea, no hay cómo pagarlo, porque Uruguay ya gasta 6% del PBI en políticas sociales. Entonces, si uno, imaginemos en el caso extremo que se reparte, pasamos una renta básica universal, toda esa plata se deja de gastar y se empieza a repartir, y la verdad que lo que te daría sería muy poco para cada persona. Entonces habría que decir, bueno, ¿a quién le damos? Bueno, hay que empezar a segmentar a determinados grupos, hay que elegir grupos, pero la plata esa es la que se está usando hoy, por ejemplo, para pagar el pago de todas las asignaciones familiares, el pago de los 500 funcionarios del MIDES. O sea, por una renta básica universal genuina, es decir, se terminó todas las capas de burocracia social del Estado y se va directamente de la plata a la persona, ¿no? De la plata a la persona sin contrapartidas, sin... Contraprestación. Exacto, o sea, entonces es una linda discusión filosófica, lamentablemente inaplicable por los números en el Uruguay. O sea, esa es mi visión. Santiago, ¿vos cómo lo ves? Yo coincido en el fondo de, digamos, si fuera de forma permanente una renta única universal para todo el mundo en Uruguay, de un monto digno, razonable, digamos, yo coincido que hoy es inaplicable al nivel de desarrollo que tiene el Uruguay. No obstante, sí nosotros tenemos un sistema de transferencias, o sea, la informalidad en Uruguay era del 50% de los trabajadores, hoy es del 25% de los trabajadores, y de esos 400.000 trabajadores de los que se habla, más de 200.000, o un buen número por el estilo, le llegan las transferencias que tiene el MIDES, que son las que han reforzado el gobierno, lo cual yo creo que es una buena medida, reforzar las transferencias monetarias como ha hecho el gobierno. Lo que pasa es que eso es muy insuficiente como algo temporal, que es lo que deberíamos tener para paliar, digamos, los meses que tenemos por delante. El Instituto de Economía de la Universidad de la República publicaba Mauricio de Rosa y Matías Brum, dos economistas muy destacados en el Uruguay y a nivel también internacional, señalaban que con 22 millones de dólares por mes adicionales, uno podría volver a los niveles de pobreza previo al COVID, o sea, previo a la llegada del COVID. Y de los 100.000 que cayeron en la pobreza, si no hubieran tomado las medidas adicionales del gobierno, tendríamos 120.000 pobres. O sea, el grueso de quienes nos están escuchando y tienen problemas y les cuesta llegar, y bueno, los 1.200 pesos, que son 400 por persona, más media cuota de una asignación un mes y el otro, realmente no le alcanza. Y tenemos espalda financiera y tenemos recursos, creo yo, digo, porque se puede financiar y luego habrá que discutir si hay que... ¿Vos creés que entonces en este momento se podría? Sí, totalmente. No solamente creo que temporalmente, se por 1 o 2 meses. Totalmente, y es algo de un plan consistente que estarían dispuestos a aprobar también los organismos con los que se trabaja, las calificadoras de riesgo, etcétera, porque estamos hablando de montos muy bajos. Siempre para ponerlo en dimensión, digamos, un punto del producto son 400 millones de dólares es el fondo coronavirus que se está hablando, que es un poco menos de un punto del producto. Acá estamos hablando de 20 millones de dólares por mes durante 2-3 meses para paliar esta situación. Ignacio, ¿vos creés que temporalmente esto podría ser? Yo creo que hay muchas demandas temporalmente, ¿no? Acá lo que hay una realidad es que esto va a salir, todo el paquete coronavirus va a salir mucha plata y se va a pagar con deuda, ¿no? O sea, Uruguay se va a endeudar, se está endeudando y así está bien que sea porque esto es una crisis humanitaria y sanitaria que le vamos a pagar todos los uruguayos en el futuro. Entonces ahí la pregunta es cómo vamos a hacer para pagarla en el futuro, esta deuda que va creciendo, y ahí es donde a mí me gustaría atar a otra discusión que no salió acá, ¿no? Porque hay algunos
Quedan varios temas pendientes. Que han planteado aumentos de impuestos. Yo creo que sería un error gigantesco en este momento hacer una suba de impuestos cuando el sector productivo está hundido, cuando se necesita una recuperación de la actividad económica y hay que hacer milagros para que esta B se cubra. Impuestos sería un error gigantesco. Esta deuda hay que pagarla con reformas estructurales para que haya crecimiento. En el país, inversión, que como decía al principio y cierro con lo que empecé, o sea, es difícil recuperar las condiciones que existen en el país para que haya inversión sin una serie de reformas profundas que mejoren la productividad y la competitividad. Sí. Lamentablemente tenemos dos impuestos anunciados en estos 2 meses, uno del IVA que hablábamos y el otro del Fondo Coronavirus, pero bueno, coincido con el espíritu. Santiago Soto, Ignacio Muyo, muchas gracias. Nos vamos con Daniel Castro, que comienza el debate ahora con nuestros panelistas habituales, José Bayardi y Conrado Hughes. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Ahora que los seres humanos nos detuvimos un poco, vimos mejor nuestra fragilidad y también nuestra fortaleza. Montecón, Puerto de Montevideo, nos mueve Uruguay. Bueno, perfectamente podría denominarse este segmento como el rescate, de dónde sale la plata. Y para eso voy a convocar, luego de este debate extraordinario, como siempre, de nuestros tan calificados invitados, con Conrado Hughes y con José Bayardi. El rescate, de dónde tiene que salir la plata. Te escucho primero a ti por un tema alfabético. José, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches, Daniel. Saludos a Conrado. En primer lugar, yo creo que el centro de esto es el tema de cómo atendemos las dos cosas que están en juego. Por un lado, el tema de la crisis sanitaria y por el otro lado, lo que viene a ser el tema de la crisis económica y social. Yo voy a levantarle un centro a Conrado en el sentido de que veré alguna apreciación que haga. Voy a citar a Kristalina Georgieva, diríamos la directora del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el Fondo Monetario, por las cuestiones del pasado, tendría que haber pedido perdón de rodillas. Pero en la oportunidad, el 15 de abril, en realidad Kristalina Georgieva habla y dice que ella entiende que en el momento actual hay que tener más gasto en sanidad, más ayuda directa a la familia, más solidaridad con los países pobres. Y a diferencia del 2008, me parece bárbaro que hayan cambiado, en realidad no está llamando a la austeridad. Dice, gasten todo lo que puedan, pero guarden los recibos. No queremos que la transparencia quede en duda. Y yo creo que en este momento el tema central termina siendo cuáles son las políticas a desarrollar. Tenemos una situación, desde el punto de vista de mi profesión, diríamos, de médica, una situación de enfermedad, todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Hay una situación de diagnóstico que compartimos, que es una situación difícil, y tenemos que ver cuáles son los medicamentos a aplicar. Uno puede decir que si aplica un medicamento y lo aplica por debajo de la dosis, en realidad no va a lograr superar con ese tratamiento la enfermedad, y si lo aplica a la dosis adecuada puede superar esto. Entonces yo creo que en síntesis tenemos que avanzar en gastar. En la oportunidad hay que gastar. Bien, tenemos José. fortalezas para gastar. Y tenemos una discusión a la que tú nos convocás, Daniel, sí. que no la quiero rehuir Sí. ahora, que es después cómo recomponemos ese gasto. Claro. Esta era la convocatoria que nos hacía. ¿Cómo recomponemos ese gasto? Y yo creo que para la recomposición del gasto hay que plantearla para adelante y hay que ver, sobre todo, cómo se afecta y a qué sectores se afecta a la hora de recomponer el gasto. Y yo creo que va a haber que hacer un esfuerzo en la recomposición del gasto que esté determinado por la capacidad contributiva de cada uno de los sectores y no que recaiga, como en algunas oportunidades se ha hecho, particularmente solo sobre los trabajadores. Bien, creo gracias. que va a haber que, en su oportunidad, no digo ahora, no digo ahora, digo que hay que plantear una discusión para después en la que se distribuya, de acuerdo a la capacidad contributiva, la recomposición de un gasto que va a estar planteado con mucha
fuerza de acuerdo a todo lo que Bien. se está planteando. Gracias, José, por esta primera intervención. Más o menos en línea con lo que decía Fernando Pereira en el marco de este 1 de mayo tan peculiar, ¿no? Pereira decía, prefiero un país endeudado económicamente y no socialmente. Conrado, ¿cómo te va? Bueno, obviamente yo no tengo pasión por el gasto público y tampoco la he adquirido con el coronavirus, especialmente porque además estoy haciendo mi reclusión y por lo tanto no he tenido ningún episodio ni espero tenerlo. Pero hay una manera de verlo que es la manera pesimista y es la de suponer que los gastos que tendremos que hacer como resultado del impacto del coronavirus son iguales en los países que han tenido exitosas políticas y en aquellos que no la han tenido. ¿Por qué digo esto? Porque si yo fuera el consejero del presidente del gobierno español que aplicó el estado de alarma nacional, encerró a la gente, etcétera, etcétera, y nada pudo andar, no quiero comparar con ningún vecino, el parate económico tiene un costo de recuperación que hay que computarlo al efecto del coronavirus. En el Uruguay hemos tenido la suerte de, se han alineado los astros, yo no estoy diciendo que es solo mérito del gobierno, pero las cosas se han procesado de tal manera en que dentro de un periodo que fue entre el 13 de marzo en que se anunció el tema y las medidas que se tomaron inmediatamente, incluyendo el tema de la educación, y la situación que estamos al día de hoy, luego de 3 días consecutivos en donde el número de nuevos contagiados fue 4, 3 y 2, yo tengo que pensar que eso es una gran ventaja para hacer el esfuerzo focalizado en la ayuda a aquellos grupos que han quedado francamente damnificados por esta circunstancia, recurriendo a lo que nos plantea la ministra de Economía, que es la contribución del Fondo Coronavirus y el acceso a los créditos contingentes. De allí para adelante no empecemos a inventar procedimientos de gasto a la ligera, a pesar de que siempre salen diciendo que esto será por 2 o 3 meses. Vayamos a que la economía empiece a moverse como empezó desde el día en que empezó el sector de la construcción o como estos últimos días donde ha empezado los pequeños sectores de servicios y en un proceso, digamos, de interacción con las cifras reales, tomar las medidas con la disposición de gastar. Gracias, Conrado, por esta primera intervención. Claro, lo que pasa también, estoy sumando a Adolfo Garcés, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Venimos de una circunstancia compleja, ¿no? Porque teníamos una baja calidad en la inversión, teníamos un problema del desempleo que ya se insinuaba pre-COVID y también teníamos allí un asunto del déficit fiscal instalado ahora también como casi anecdótico ya a esta altura del partido. Connie, déjame ir con Fito, por favor. Está bien, veníamos de una situación compleja. Venimos de 15 años donde en general la situación del país mejoró. Si vos comparás 2004 con 2019, la situación del país mejoró. Y con 4 años en donde se empezaron a acumular problemas, macanudos. Y cuando uno mira frente a esta emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencia social de este mes y medio, lo que hace el gobierno y lo compara con lo que propone el Frente Amplio, para mi gusto, no hay tantas diferencias. Hay diferencias, pero tienen que ver más, me parece, como decía Pepe Vallardi, con la dosis, ¿no? Con cuánto se administra del medicamento, y no tanto con el medicamento en sí mismo. Ahora, mirá, te voy a leer una frase, perdona Daniel, déjame leer una frase y le voy a pedir a la gente... Quiero ir con Conrado en un ratito porque creo que quedó con alguna cosa pendiente. Pero esta frase, yo quiero que la gente piense, ¿esta frase de quién es? Esta frase dice, preservar la salud, las fuentes de trabajo y las empresas. No aumentar la pobreza y la desigualdad y prepararse para el día después. Esta frase la podría haber dicho Álvaro Delgado, Luis Lacalle Pou, Azucena Loreche. Documento, y esta es una frase del
Pero ver, el de las Frente el Amplio- subtítulo de las propuestas del Claro. Frente Amplio Fito, de marzo. El Frente Amplio considera... Hay convergencia. Claro, el Frente Amplio considera, fue un documento conocido esta tarde, considera que las medidas han sido insuficientes. Está bien, está bien. Bueno, está bien. Hay diferencias. A ver, tampoco el Frente Amplio va a decir todo el tiempo que el gobierno hace lo correcto, ¿no? Ahora, pero piensen, tanta diferencia hay. El Frente Amplio y el gobierno, los dos, hablan de atender la emergencia sanitaria. El Frente Amplio y el gobierno hablan de atender la emergencia social. Está bien, ¿cuánto se gasta la discusión? ¿Cuánto se endeuda el país? Será la discusión de los próximos años. ¿Cómo se recupera el dinero? Está bien, pero los dos hablan de sostener el tejido productivo. El Sí, pero Frente ahí Amplio hay y el diferencias, gobierno. hay diferencias porque, por ejemplo, hoy tenés al expresidente José Mujica diciendo, está bien, el gobierno actuó bien y actuó en cuanto al tiempo bien, pero, por ejemplo, no van a solucionar esto con unas canastitas, ¿no? De Bueno. 1.200 pesos. Está bien, pero creo que todo el mundo sabe que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme por incrementar las políticas sociales utilizando una herramienta que fabricó el Frente Amplio, que fue Más Mides. Está allá bien, de las pero canastitas que dice Viviana, hay un pronunciamiento del Frente Amplio cuantitativo, mencionan. Miren, hubo 43 medidas anunciadas en aquel paquete cuando se descubre Está bien, que pero, estábamos ante una pandemia, gente. de las cuales, te digo lo que está señalado en el documento que creo que tenés ahí. Sí. 43 medidas anunciadas, 11 se llevan adelante y 4 están a medias. Está bien. Tiene que ver con hacer política, tiene que ver con construir Obvio, es fronteras, política. tiene que ver con jugar el rol Lo de que es política. oposición. Entonces a mí pero me prometen nosotros, Yo y creo entonces que- tengo que no. dejarlo en el olvido. Pero- ¿Eso es política? No, yo creo que política es lo que hace Mujica hoy con lo de las canastitas, Ah, lo de las ¿no? canastas Que- sí, pero esto es bien concreto. Pero en el fondo ¿no? del asunto, hay mucho más convergencia. En el terreno de las políticas públicas es el famoso asunto del ruido y de las nueces. ¿Tá? Hay mucho ruido, ¿no? Ni el gobierno quiere acercarse al Frente Amplio, ni el Frente Amplio quiere acercarse tanto al gobierno y marca diferencias. Más allá de la propuesta de acuerdo social, de acuerdo nacional que yo destaqué acá. Sí. Ninguna de dos partes termina de entenderse ni se van a entender. Van a estar, evidentemente, cada cual en su posición, cada cual en su bloque, cada cual en su trinchera. Yo quisiera que hubiera más puentes, pero no creo que los haya. No va a ¿Tá? haber. Y yo creo que no. Pero de todas maneras, cuando vos miras las políticas que proponen de un lado y del otro, aunque haya diferencias en la dosis, estamos hablando de diferencias que en última instancia son de matiz. No hay socialistas que quieren aprovechar la crisis para socializar los medios de producción, Connie, ¿no? Y del otro lado, no hay gente que diga que sobrevivan las empresas más aptas y que las demás se mueran. Vos decís que si el Frente Amplio estuviera en el gobierno, ¿tomaría las mismas medidas que está tomando en este momento la coalición multicolor? Y bueno, hay diferencias de matiz. Matices. Tengo que hacer una pausa, me van a matar, sobre todo Connie, que quedó con la palabra allí colgada. Pero vuelvo contigo, Connie, en un ratito luego de la pausa. Bueno, ya estamos en el tramo final. Me voy con Conrado, que quedó con algunos temas pendientes. Connie, y luego la palabra a José No. Gallardi. Sí, decime. Daniel, yo lo que quería agregar es que esos factores que eran los factores antes de la crisis Sí. del coronavirus están todos presentes, no se desconectaron. claro. Entonces, eso es la base sobre la cual el gobierno tuvo que actuar a partir del 13 de marzo. Y por eso la importancia de la ley de urgente consideración y por eso la importancia de no seguir repitiendo que venimos de 17 años de crecimiento. Es como si un liceal le dijera a su papá cuando cumple 17 años, che, papá, yo todos los años he sido aumentando mi conocimiento. No, mi hijo, en los últimos 4 años de liceo usted no aprendió nada porque no creció nada. Así que lo que tiene lo que tiene ahora es lo que tenía hace 4 años. Entonces, no es razonable. Es claro, tuvimos un año de 0,2 el año pasado. Tenemos el 10,5% de desocupación que va a subir ahora con el coronavirus. Y tenemos un déficit fiscal que estaba en el 5 y que va a terminar siendo del orden del 6,5 o 7 en este año. Y una caída, Entonces, el escenario base que plantea Susana Arbeleche es de una caída del 3% del producto este año, ¿no? Es lo que ha dicho la ministra de coincide, Economía. Daniel, coincide con porque yo no estuve leyendo los informes del Fondo Monetario, pero estuve leyendo los informes del día de hoy de la jefa del Departamento de Economía del Banco Mundial,
que estima que el mundo este año va a decrecer 3% y que el año que viene rebotaría creciendo un 5,2%. Mirá lo que me pregunta, voy a ir con José Vallardi. ¿Me dejás torear a Connie? Connie, te voy a hacer una pregunta. Pero cortita, que tengo a Vallardi. Connie, ¿me acompañás en la campaña para derogar el inciso séptimo del artículo 168 de la Constitución que habilita al presidente a declarar a los proyectos de urgente consideración? De ninguna manera, una magnífica creación del derecho público uruguayo del doctor Julio María Sanguinetti. Hace 50 y pico de años, ya fue, Connie, ya fue. Eso pasó en los 60, ya podemos gobernar de otra manera. Pero, a ver, Fito, tú que sos un gran y elogioso periodista y cientista político que has elogiado la obra de la CIDE, ¿cómo no? Todas las normas buenas que se incurrieron en la Constitución del 67 vienen de ese origen y no es espurio. Perdí un aliado entonces, mala suerte. José, Capaz que Vallardi José me da una Vallardi, mano. cerramos, a ver si lo acompañas a Fito en esta. Sí, yo dos cosas, porque con esto de las conferencias cadena que se hacen largas empezamos tarde los programas. Quiero ser sintético en algunas cosas. En primer lugar, ¿está bien? Acá, antes del COVID-19, había un conjunto de fortalezas muy importantes, porque las previsiones para el año 2020 y 2021 eran crecimiento por los organismos financieros y en el último informe del Fondo Monetario de 2% y de 2,5%. Y quedaron un conjunto de fortalezas sometidas a la evaluación de todos los organismos internacionales que decían que Uruguay tenía una capacidad de resiliencia muy importante. Acá quedaron bancos públicos saneados, quedó un sistema financiero ordenado, quedaron créditos con organismos multilaterales, quedaron reservas fortalecidas desde el punto de vista de su disponibilidad como nunca, 14.000 millones, de los cuales 5.000 millones son de libre disponibilidad. Ni hablar las mejoras que se hicieron en el área de la salud, con el Sistema Nacional Integrado. Ni hablar lo que es hoy el Hospital Maciel, el Hospital Español, el Hospital de Trauma, el Hospital Pasteur, muchos hospitales del interior para enfrentar la situación de crisis. Y ni hablar de la importancia del Plan Ceibal, del desarrollo de la extensión de Antel y de la fibra óptica para cumplir, de la creación del MIDES, que identificamos a los pobres, porque no hablamos de la pobreza, estaban identificados donde estaban, y de la disminución de la informalidad. Todo esto y el apoyo a la investigación del área científica que nos permite que hoy en el Instituto Pasteur y en la Facultad de Ciencias podamos disponer de nuestros propios kits para la investigación. Estos son fortalezas. Y termino con una cosa que creo que Fito leyó bien en lo que dije. Acá, desde el punto de vista sanitario, no vamos a cerrar fila con lo que tiene que ver con el gobierno y en privado, en todo caso, se dirán las cosas. Pero desde el punto de vista de las diferencias que tenemos, son para revertir la caída y el ascenso, la necesidad de volcar muchos más recursos para atender esta realidad que nos permita salir de futuro. Esa sí es una diferencia. Después discutiremos cómo recomponemos la situación fiscal y ahí seguramente discutiremos bastante. Bueno, muchas gracias José Vallardi y Connie Hughes. Es verdad que a veces quedamos muy acotados en el tiempo por esta circunstancia. Estamos también en medio de esta emergencia sanitaria. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y también, Fito, a ti, gracias. A los invitados de esta noche, aquí en este especial de Telenoche y Todas las Voces. Volvemos el próximo lunes. Que pasen bien.